Que la paz esté con ustedes. Bienvenidos. ¿Quién es Dios? Wow. Bueno, un temazo, ¿eh? Vamos a platicar un poquito de este tema. Voy a compartirles un poquito de lo que yo he aprendido. Este es un tema bien importante porque es un tema súper controversial. Em, y por algo me ha costado a lo mejor un poquito como estuve dudando mucho para grabar este video. Luego ya los nuevos temas estos que ya estoy empezando a grabar este año me han estado costando así como... Y los que vienen y... Ajá, pero son temas muy... Precisamente por lo controversiales y lo difíciles, pues es que también es bien importante hablar y compartir esta información de estos temas. Bueno, um, primero es... Les platico un poquito. Bueno, les voy a platicar un poquito. En este tema no es como que yo les voy a decir quién es Dios, pero yo voy a compartir lo que yo he aprendido, como percepciones que yo he ido distinguiendo y diferenciando y evaluando de lo que hemos aprendido que es Dios, y les voy a platicar un poquito brevemente como de dónde yo saco esta información o de dónde yo aprendo esto, ¿no? Ah, yo no me considero una persona religiosa. Yo soy mexicana y entonces como mexicana, bueno, es muy común que cuando está chiquillo, no sé si en todos lados, ¿verdad? Me imagino que sí. Pero bueno, por lo menos mi historia, ¿verdad? Mi historia, mi camino es, desde que está chiquillo naces en una, en México es muy, la religión que es como más común es la católica. Ujú. Y es clásico que naces y de chiquillo, pues no te preguntan ni desde bebé, te bautizan y vas a hacer la primera comunión, etcétera, etcétera. Y entonces cuando ya tiene uno un poquito como de conciencia en ya que está un poquito uno más grande o ya que está uno muy adulto, es cuando ya empiezas así como apenas a reflexionar y como a analizar en qué crees, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya traes una historia a través de la religión, porque es mucho como una programación social, el tener una religión, el tener una creencia, y el tener estos sacramentos, etcétera, etcétera. Okay. Sin embargo, aunque yo tengo así como todos los sacramentos, eh, yo no tengo tan, yo no crecí tan fuerte en la religión católica. Este, y eso a mí me permitió como aprender a ver un poquito como desde fuera lo que es el aprendizaje y el camino como de una religión en general. Entonces cuando yo crezco, pues sí aprendí a creer en Dios, sí aprendí, pero así, ¿no? Como nos platican todos de que Dios, no sé cuánto, lo que dice la familia, lo que dice la gente, lo que dicen las religiones, etcétera, ¿no? Aprendí a conocer a Jesús y de niña que, ya sabes, ¿no? Que te ponen a rezar, que el ángel de la guarda, mi dulce compañía, no sé cuánto, entonces, ok, hay ángeles y que tus angelitos te cuidan y ta, 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 pero nunca me explicaban, o sea, de dónde salen, quiénes son, qué onda, por qué nos cuidan, quiénes son, cómo son los ángeles, cómo te comunicas, nada, nada. Nada más así como lo clásico. Hay y es, hay un Dios y no sé cuánto, y pórtate bien, y que el pecado, y que no sé cuánto, así como lo que va uno conociendo en el automático, como por la misma sociedad, pero que muchas veces no te guían y uno no lo aprende como a conocer. O lo conoces por lo que dicen, o por lo que uno va aprendiendo y que te van diciendo, y por ejemplo, luego, ya ahora que soy grande, pues ya podemos ver que en muchas religiones socialmente se le deja esa responsabilidad de la parte como espiritual o la parte del alma a las religiones. No es algo que tanto se trabaje en la familia. O sea, la familia no tanto te educa ni te va guiando en esa cuestión, sino que se deja a la religión que sea. Y ahora vemos, pues ahora yo veo, ¿verdad? Ahora que yo soy adulto, veo que en muchas religiones, pues distorsiona tantas cosas, cuántas veces no hemos visto que sectas, doctrinas, rituales, gente que tiene fanatismos, tiene en la cuestión de dinero, ¿no?
que muchas personas creyentes, o sea, muchas creyentes son a lo mejor humildes o son pobres económicamente hablando, y en muchos cultos les piden mucho dinero y que engaños y tanta cosa que va uno ya de grande viendo y conociendo. Entonces se va creando así como una gran confusión realmente de lo que es Dios. Y entonces, pues en mi camino yo fui a... el que no haya estado yo tanto como dentro de un camino, pienso yo que a mí me permitió ver un poquito como desde fuera, porque me ha podido permitir ver, entrar y conocer desde afuera y evaluar y comprender un poquito. Me ha permitido no estar como casada con un camino y me ha permitido ver como muchos caminos y el no camino. El no camino para mí es así como conocer la espiritualidad, pero sin religiones, o como conocer a Dios fuera de las religiones. Entonces, ¿es posible? Pues sí es posible, pero, o sea, sí es posible porque incluso desde la misma perspectiva de las religiones, que Dios está en todo y Dios crea todo y bla, 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 pues no está en un solo camino, ¿me explico? Entonces yo aprendí a entender que las religiones son solamente caminos que te llevan para conectarte con Dios. Entonces, desde ese sentido, aunque yo no tenga como el lazo tan fuerte con una religión, yo pienso que cualquier camino pudiera llevarte, si su intención es conectar, entonces cualquier camino pudiera ser el bueno. También sé y entiendo que en cualquier camino, como en la vida, como en trabajos, como en todos lados, pues hay mucha gente siempre que se quiere aprovechar y que bla, 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 y que abusa y que tergiversa y que distorsiona y bla, 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 y que va a haber engaños, etcétera, etcétera. Entonces, eso, no estoy peleada yo con ningún camino. Pienso que si cumple su misión, perfecto, es un buen camino. La religión que tengas, si no tienes religión, también cumple con su misión de que seas una mejor persona, de que te conectes con tu divinidad, con Dios, etcétera. Sí, perfecto. Entonces, eso, ¿no? De entrada, partiendo desde esta postura, o esa comprensión. Eso es lo que yo he aprendido a comprender un poquito. Pero les voy a compartir dos o tres, a lo mejor más que certezas, les voy a compartir un poquito como dudas o reflexiones que yo he visto en esta cuestión del camino de conocer a Dios o de comprender. Dejan todo de conocer, de comprender qué es o quién es Dios. Bueno, primero, bueno, ya les platiqué un poquito así como de mí. Entonces, yo me considero una persona, um, por esto que les digo, de que me ha permitido a mí, como el no estar tan arraigada a una religión, me ha permitido a mí como comprender todo. Yo perfectamente voy a una misa y reconozco un espacio sagrado en una religión, o a lo mejor independientemente de la religión. A mí me encanta cuando pasan los testigos de Jehová a mi casa y platican y yo les abro y los invito a tomar un cafecito y a mí me gusta porque yo comprendo que Dios trabaja en todo y a través de todos y en cualquier camino está. Entonces, las personas que a lo mejor sí a través del chamanismo, a través de que no creen en Dios o que yo creo en el universo y no sé cuánto, perfecto, también eso es. Entonces, en la naturaleza está en todo. Entonces, creo que se me hace una forma como mucho más amplia de comprender lo que es. Y no solamente de comprenderlo en mi mente, sino de integrarlo a mi percepción de vida y a cómo yo voy a enfrentar mi vida y a cómo yo voy a tratar a los demás. Desde la congruencia de, del Dios en quien yo creo y que se note en mi vida, en la forma en la que yo me vivo. Este amor o este reconocimiento de la divinidad. Bueno, más o menos. Ok. Este es un tema, les comento, es un tema muy controversial porque dice, no, si no quieres enemistarte con alguien, como que no hables de política y no hables ni de política, ni de religión, ni de no sé qué. Y es interesante, en cualquier lugar en donde se empieza a hablar de religión, ¡pum!, como que se prende una mecha, o es así
como si llegas y sacudes el avispero ¡fum! Y te vas ¡fum! Corriendo porque se va a empezar a alborotar todo el rollo ahí, ¿no? O como si aventaras una, no sé, un cohete, ¿no? Llegas y aventas un cohete y sales corriendo, una cosa así. Este, tiene esa magia, entonces es interesante revisar como por qué puede ser un tema tan, tan tan profundo. Si no existiera Dios, si fuera un invento, am, si fuera nada más formas de controlar a la humanidad, de ciertas personas, de grupos, de ta, 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 ta. Si no fuera real y si no existiera, ¿por qué a las personas les mueve tanto? O sea, en verdad son temas en los que a lo mejor la gente se apasiona, pero así como bien profundamente, y muchas veces ni siquiera se tiene el conocimiento o la vivencia tan certera, o sea, se tiene como conocimiento o se tiene aprendizajes, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Una persona que es muy religiosa, porque es el camino, de la religión que sea, puede ser de cristianos, de los últimos días, de los que quieran, y a lo mejor está la persona mucho así como en sus creencias, en su aprendizaje, en sus estudios, en esto debe ser así, la palabra, la Biblia, tienes que seguir y tienes que hacer esto y esto y esto. Ok, entonces ellos lo comprenden de esta forma. Pero a la hora que se le cuestiona, es así como muy interesante. Es muy interesante cómo puede a lo mejor alguien... ¿Por qué? O sea, el rollo es por qué puede apasionar tanto a una persona el tema de Dios. Este, y esto lo voy a contestar ya como hasta el final. Espero que no se me olvide. Y si se me olvida, bueno, espero que no se me olvide. Es más, déjame les pongo aquí una, que no se me olvide Ok. Muy bien. Ok. Un punto. Volteo para abajo porque tengo aquí mi cuadernito, todos mis apuntes y todo. Aquí todos mis apuntes de todos mis temas que grabo y que hago. Ok. Una vez yo leí, bueno, no una vez, varias veces en lecturas que yo he hecho o que tengo del Maestro Jesús. Creo que igual también en la Biblia dice, en algunas partes cuando le preguntaban a Jesús que quién es Dios y así, y el maestro hablaba que puedes conocer a Dios a través de conocerlo a Él, pero no tanto contestaba quién es Dios. Entonces, no respondía a eso, y a lo que decía, en cierta forma, es así como que lo vas a conocer al Padre cuando me conozcas a mí. Dice, pero si ni siquiera a mí me alcanzan a conocer o a comprender, pues menos van a conocer al Padre. Entonces, este es un punto, como un primer punto, es un punto muy importante. Explicar la existencia de Dios desde la comprensión como seres humanos es imposible. Sería como, o sea, el ser humano no tiene la capacidad en su reflexión, en el potencial de la mente. Puede ser muy poderosa la mente, pero no es suficiente para comprender qué es Dios, cómo funciona, quién es, o sea, para poderlo describir o para poder hablar, es imposible. Sería como pedirle a un pez payaso, como los Nemo, sería como pedirle a un pececito que describa qué es el mar, qué es el océano, cómo funciona el océano, cómo se crea, qué es el océano. Entonces, un pez no tiene a lo mejor la idea de, pues, donde yo vivo, o sea, no sé, no, el agua, es lo que respiro, es lo que me hace sentir vivo, es lo que... podría dar una explicación así como bien breve, bien simple, pero sería como súper, súper, súper pobre para explicar realmente qué es un océano, cómo se funciona, cómo existe, cómo vive, todo, ¿no? Como todo su funcionamiento y toda su existencia. Entonces, así es, así sería como la metáfora. Entonces, desde esta explicación que el maestro hace, por eso, en cierta forma, el maestro se encarna para ser como un ejemplo vivo de, a comparación de la inmensidad de lo que es Dios, él es como un ejemplo vivo, como una probadita de cómo se puede reflejar a través de una persona encarnada la esencia de lo que es Dios. Pero eso es apenas como empezar a comprender la esencia y cómo
tener como una noción desde el sentir o desde la cuestión como del alma. Pero ya de eso, a poderlo describir con palabras, pues no, es imposible. Ajá. Entonces, desde ahí, pues siempre va a haber muchas, y más si vivimos en una sociedad en la que nada más cree en lo que ve. Si no ve y si no puede agarrar, no existe. Y siempre lo descalifica, o siempre está dudando, o siempre está cuestionando de como este método científico, ¿no? Si existe y si lo puedo ver, o sea, demuéstralo, compruébalo, a ver, lo quiero ver aquí. No, no, o sea, no. El mundo espiritual, pues, es muy, ¿cómo se puede explicar así con manzanitas y bolitas y palitos, ¿no? Y menos como materializarlo, porque pues es un mundo inmaterial. ¿Cómo vas a explicar un sentimiento? ¿Cómo vas a explicar, o sea, cómo puedes materializar o ejemplificar con algo físico un sentimiento? Se quedaría muy pobre la explicación de lo que es la tristeza o de lo que es el amor si pones, por ejemplo, un corazón así en pedacitos. Ah, sí, sí, pero es un símbolo, entonces no, es diferente el verlo aquí, un corazón en pedacitos, a experimentar la tristeza profunda. Entonces, no se puede poner en palabras. Entonces, desde la percepción del maestro, Jesús, pues no se puede poner en palabras lo que realmente es Dios. Ajá. Pero poco a poco como que nos deja entrever desde su ejemplo para empezar y nos va dejando como pistas para poder comprender un poquito y para poco a poco ir desde la experiencia recordando e identificando lo que es Dios. Más que, o sea, el ser humano puede comprender y conocer a Dios desde el ser, no desde la mente. O sea, si la mente lo quiere conocer, pues no, ahí se va a quedar atorado y nos vamos a quedar aquí atorados y no vamos a aterrizar nunca algo. Entonces es algo que se tiene que vivir, que se tiene que sentir, que se tiene que comprender con el alma. Ok. Otro punto también muy interesante en este sentido es que en el mundo hay millones y millones, juntando todas las religiones, o sea, hay miles de religiones, entonces, juntando todas las religiones, las doctrinas, las filosofías, pues todos estos paradigmas religiosos o de existencialistas o filosóficos que tengan que ver, por ejemplo, con Dios o con el tocar esta parte, conocer la existencia, etcétera. Hay millones y millones de personas que son parte de religiones, o sea, de los 8.000 millones de habitantes, pues no sé si a lo mejor sería el 85-90% de las personas son religiosas, o creen en Dios, o creen en la Virgen, o creen en esto, o creen en lo otro, o tienen sus deidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, otra pregunta que, que me surge o que la aventaría al aire es, ¿qué tanto realmente conocen a Dios? ¿O qué tanto realmente conoces a Dios? ¿Qué tanto realmente comprendes? Y creo que también un poquito el tema estos 2 o 3 puntitos que voy a compartir hoy, va a ser un poquito como para responder eso. ¿Qué tanto realmente lo conoces? Porque a lo mejor eres de hueso colorado en la religión, en alguna religión. Que si eres mormón, que si eres esto, que si eres jesuita, que si eres lo que tú quieras. No sé. Y conoces mucho como todos los preceptos de la religión, pero ¿qué tanto realmente conoces a Dios? A lo mejor nada más así como de una idea, ¿qué tanto? Les digo, sería bien difícil como expresarlo con palabras, pero aún así desde la experiencia, desde la vivencia, ¿qué tanto realmente sientes como esa comunión o comunicación con Él? Ok. Hay mucha gente que no cree en un Dios así como tal, que exista Dios. Hay mucha de esa gente cree en el universo, cree en la energía. Hay mucha gente, muchísima gente que a través del paso del tiempo ha dejado de creer en esta versión que nos venden de Dios, o en el Dios que nos venden, así como que no, pues yo no creo. Sí creo que existe algo superior, sí creo que existe así como el universo, la energía, o hasta uno mismo. Yo creo en mí, creo en todo el potencial que yo tengo y no sé cuánto, y todo lo que yo puedo hacer y que yo puedo crearlo en la mente y no sé cuánto, y lo puedo manifestar y no sé cuánto, pero yo no creo en Dios. O hay gente que
que creía, que así como yo les digo que desde chiquillo pues aprendió uno que Dios y que no sé cuánto y que los ángeles y que tal cosa, entonces, ok, y ya lo aprende uno, eso hace un introyecto, que es una programación así como muy profunda, que ni siquiera te dejaron como filtrarla o analizarla o reflexionarla, y sin justificaciones, sin explicaciones, es, pum, esto es, ok. Entonces ya aprendes a creer en eso. Y a lo mejor situaciones que pasan en la vida, difíciles, de tristeza, muertes de familiares, abusos, etcétera, cosas así como muy traumáticas o significativamente dolorosas, hacen que te cuestiones de ese papá amoroso, protector, que no sé cuándo, entonces pues no existe o... Ajá. Entonces hay mucha gente que ha perdido la credibilidad o la fe o simplemente ha dejado de creer que exista y ya, pum, no creo que existe. Y es también muy entendible y muy válido. Y hasta hay una cosa muy bonita aquí. Cuando yo estaba en la maestría, nos comentaba el doctor Sergio Vázquez, que era el rector de la maestría donde yo estudié para ser psicoterapeuta, y él nos decía que, por ejemplo, un ateo, que son los que no creen en Dios, o sea, yo no creo en Dios, rechazo esa postura, ¿no? Decía, primero tienes que creer que existe para después rechazarlo. Entonces, una persona que es atea cree en Dios, pero es posible que lo haya defraudado ese Dios y entonces por eso ya lo rechaza. ¿Sí me explico? Entonces, para poder rechazar, por ejemplo, yo no puedo rechazar algo que no creo. O sea, yo no puedo rechazar algo que no existe. Ujú. Entonces, primero, supongamos, cuando, no sé, ¿no? Como ejemplo para explicarlo, para explicar un poquito esta parte. Este, antes de que existiera el chupacabras, cuando, ay, sí, que la noticia, que el chupacabras y no sé cuánto, antes de que existiera el chupacabras, yo no podía decir, yo no creo en el chupacabras, porque no existía, ¿qué es eso? Entonces, primero tengo que crear la existencia de ese chupacabras para poder negarlo. Ujú. Entonces, en ese sentido, ya existió y ya hubo una creencia pues de que está y de que... entonces, era muy interesante como revisar esa cuestión. Alguien que no cree en Dios y que lo rechaza, pudiera ser que no necesariamente, no es que no crea, sino que posiblemente se siente defraudado o por la versión que le venden de Dios o al decir, bueno, ahorita voy a entrar en esa parte que es el punto que sigue, o por la versión que le venden o por la versión que le vendieron y que a la hora de la hora en la realidad pues pareciera como que no se nota la existencia. Ujú. Ok, ¿y a dónde voy con este punto? Sin embargo, antes de pasar al siguiente punto para explicar esta parte de la existencia y por qué creen y luego no creen y lo rechazan y todo este rollo. Ok. Este, Había visto una vez no sé, en algún video, en alguna parte, hablaba alguien de que es muy común, por ejemplo, cuando personas que no creen en Dios y entonces viven así toda su vida, yo soy el poder de la mente, yo lo voy a crear, yo creo mi destino, no sé cuánto, la vida es una y y y lo otro, yo no creo en el infierno, ni en el cielo, ni en Dios, ni nada, ok. Pero cuando decía que cuando muchas personas están en un momento en el que ya estaban en peligro o en una enfermedad o que algún familiar o algún ser querido estaba en peligro de muerte o en peligro de su integridad o de salud o de lo que sea. Eran momentos claves en los que automáticamente todo el mundo empieza a rezar o empieza a pedir y, y como si algo muy profundo, como si a lo mejor ya todos mis argumentos que tengo de yo puedo promoverlo, yo puedo trabajarlo, mi mente, no sé cuánto, Entonces todos los argumentos que tengo se acabaron y no pude y fueron armas que no me sirvieron. Entonces ya, último recurso y sale como desde lo profundo, como que resurge la, la fe o el pedir o el querer creer y esta como disposición profunda de si es que existes, ¡pum!, ayúdame. Y entonces ponen en las manos de Dios la situación, ¿no? Entonces es muy interesante esa cuestión. ¿Sí me explico? O sea, como mucha gente que no cree
y ya en una situación de mucho de extremo en el que ya la persona no puede, sale esa situación de repente, de repente brinca la parte de la fe y de pedir la ayuda y este, no sé cómo llamarlo, así como, no es que se arrepientan o no es que, ay, bueno, sí, o que sean a lo mejor como esta parte de, bueno, no creo, bueno, ahora sí ya creo en ti. No, 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 sino como la parte a lo mejor del ego que siempre estuvo en el yo pienso, yo creo, y desde la versión que nos venden a lo mejor de un Dios eh, malo, castigador, o por ejemplo, que ahorita voy para allá, es la parte donde les digo que hay el punto que sigue, nos venden un Dios muy amoroso y no sé cuánto, y luego vemos, por ejemplo, sabemos y vemos que en la historia de la humanidad, ha habido muchas muertes y muchos abusos y muchas cosas así bien terribles en el nombre de Dios. ¿Me explico? Entonces como que, ay caray, pues si ese es tu Dios, no, pues está medio gacho, está así como que no, como que no me gusta, ¿no? O no creo en eso, no creo que sea muy amoroso que digamos, entonces prefiero mejor no creer. Entonces, pues de ahí, ajá, de ahí más o menos pues viene entendiblemente que haya una decepción como muy grande de lo que es Dios o de lo que nos han vendido que es. Uh-huh. Ah, entonces como que en esta decepción muchas veces el ego, esta parte como de supervivencia nos protege. Entonces dice, no, 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 si es un Dios que... ta, 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 ta. Ahorita describo esa parte. Si es un Dios tan malo o no es tan amoroso, lo que sea, no, entonces mejor no lo quiero y lo rechazo. Que es una forma un poquito como de, antes de seguir sintiéndome rechazada por él, mejor lo rechazo yo antes, entonces no creo en él, no creo en esa parte como un Dios perverso que te castiga, que eres pecador, que ya naces y ya eres pecador, pues no hago nada y ya soy pecadora, o sea, no sé. Y entonces se va creando como una defensa o como una protección de ya no querer seguir sintiéndose no merecedor. Pero cómo llega un momento de vulnerabilidad profunda en el que ya esa protección ya no me sirve, entonces tengo que quitármela y tengo que permitirme ser vulnerable ante él. Uh-huh. A eso me refería. Uh-huh. Muy bien, ahora, esto de que ahorita les explico. Ah, es importante aprender a ver y evaluar, y aquí es donde empieza la cosa un poquito difícil. Es importante aprender a reflexionar, analizar, incluso hasta cuestionar el Dios que nos vendieron, el Dios que aprendimos, que el personaje, o sea, quién aprendimos que era Dios. Y aquí es donde está la controversia, porque cuando cualquier persona empieza como a hacer cuestionamientos o preguntas de, a ver, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Una persona se siente como agredida en lo más profundo o como si fuera muy personal, cuando alguien empieza a cuestionar esta existencia y por qué hizo esto y por qué hizo lo otro y por qué fue así y por qué permitió tal cosa o por qué permite esto, ¿no? Cuestionamientos que es así como es bien común que mucha gente lo haga, y por qué si es tan amoroso, por qué permite que los niños se mueran y por qué permite que tantas cosas pasen y por qué permite que no sé qué. Entonces a mucha gente, aquí es donde realmente se puede notar o se puede cada quien como autoevaluar en el qué tanto yo realmente lo conozco, que puedo yo responderme esas preguntas o no me sé responder esas preguntas. Entonces pues no lo conozco tanto. Entonces a lo mejor he aprendido mucho, a lo mejor durante toda mi vida me han estado enseñando, porque siempre nos programan los papás y luego nos llevan a la iglesia, entonces vamos adquiriendo mucha información, pero toda esa información que nosotros fuimos adquiriendo nunca la reflexionamos, nunca la analizamos y nosotros nunca la filtramos. Nunca cuestionamos esa información de niños. Entonces, eso es un introyecto. Cuando todos estuvimos recibiendo y recibiendo, toda la infancia y la adolescencia estuvimos recibiendo y recibiendo información. El problema es de que cuando ya tenemos una edad adulta y se supone que ya deberíamos de reflexionar todo lo que nos tragamos o todo lo que nos dieron de información y empezar a reflexionar, también nos prohibieron cuestionar todo lo que nos habían enseñado. Entonces,
entramos en un caos, ¿no? Pero sabemos que para ser personas realmente conscientes, para ser personas espirituales, para trascender, para evolucionar, para sanar, para todo, pues es importante eso, tener que revisar todo lo que nosotros ya traemos integrado y todo lo que aprendimos y empezar como a cuestionarnos este, lo que aprendimos, de dónde lo aprendimos, cómo lo aprendimos, por qué, qué significa, qué quiere decir, por qué sí, por qué no, etcétera, etcétera. No desde la intención de descalificar, sino desde la intención de comprender para asimilar y filtrar y evaluar si realmente esos conocimientos um, vibran en consonancia con mi sentir. Este, no sé, por ejemplo, si haces tal cosa, eres pecado, si una mujer, no sé, en algunas, no sé si religiones, pero en algunas sí, que si la mujer no debe sentir placer y no sé cuánto, y la castran y las castran desde niñas o una cosa así. O sea, conviene como evaluar, a ver, espera. O sea, ¿por qué un Dios amoroso querría eso? ¿Qué sentido tiene? Por qué sí? ¿Por qué no? Y entonces investigar mucha información para poder dar respuesta a por qué sí sería cierto eso o por qué no sería cierto eso. Y entonces ya uno va encontrando como sus propias conclusiones desde la guía de su propia alma, de decir, espérame, no, hay algo que siento aquí como que no me late, etcétera, etcétera. Este, que bueno, ese es otro problema también, si desde chiquitos nos enseñan a no sentir y a estar desconectados de nuestra alma o de nuestro ser, pues está un poquito difícil aprender a escuchar lo que nos va guiando el ser, pero bueno, parte del rollo, y ya me voy perdiendo, pero bueno, ya me estoy distrayendo del tema poquito. Entonces, aprendimos a conocer a un Dios. Ese es el primer tema que tenemos que empezar a evaluar. ¿Quién o cuál es el Dios que yo aprendí a conocer? ¿Dónde lo empecé a conocer? Lo conocí en una religión, lo conocí en mi familia, lo conocí en la vida, gente que me iba platicando, que iba diciendo así como poquito por aquí, poquito para allá, de videos en internet, o sea, ¿dónde yo aprendí a conocerlo? En primera, dos, yo he investigado, ¿qué tanto yo he investigado de las fuentes esas? O sea, ¿en qué se basa, por ejemplo? No, pues que yo soy cristiana. Ah, ok, a ver, ¿dónde empieza esa religión? ¿Cómo empieza? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus fundamentos, etcétera, no? Incluso conocer muchas religiones como las más grandes religiones de todo el mundo, el judaísmo, el hinduismo, el taoísmo, de dónde viene el budismo, de dónde viene el cristianismo, de dónde viene esto, de dónde nace, etcétera, etcétera, ¿no? No, pues que los profetas, ¿no? Ok, ¿quiénes son? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Investigar como de qué hablaban, etcétera, etcétera, ¿no? Como es importante que tanto yo también me estoy informando o yo estoy dejando nada más pues lo que me dicen o lo que dice la gente, porque también yo estoy haciendo responsable a los demás de mis actos, o de mis creencias. Si yo creo o no creo, yo estoy creyendo en algo porque la gente lo dice, o yo no estoy creyendo en algo porque la gente lo dice. Entonces, pues también es un poquito como infantil o irresponsable el no evaluar algo tan importante como mis creencias o la percepción que tengo yo de la vida o de mí misma. Este, ok, otra cuestión en esto que aprendimos independientemente de la religión que sea, o incluso revisar como varias religiones, les digo, como de las principales, o doctrinas o filosofías, etcétera, grandes teóricos que han hablado sobre la divinidad o sobre Dios, o tanto para bien o como para mal. Es importante evaluarlo y revisar en qué se basan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dicen que sí? ¿Por qué dicen que no? Ahora, pues yo les comentaría también, ¿verdad? Pues leer sobre el maestro, no solamente en los libros oficiales religiosos, sino también hay mucha información del maestro en donde también él habla. O sea, si él dijo literal, van a conocerlo a él a través de mí, bueno, pues también sería ver qué tanto realmente conozco al maestro Jesús, qué tanto lo conozco a él, porque también ese sería otro video en donde
qué tanto realmente conocemos al maestro. El maestro es así como muy amado, y ay, sí, mi señor, y no sé cuánto, pero por ejemplo, y lo digo por mí, yo aprendí a conocer a Jesús en toda mi vida, así desde chiquilla y todo. Yo aprendí a conocer a Jesús a través de las películas de la Pasión, o sea, de la crucifixión. Entonces, yo durante niña y adolescente, yo conocí al maestro, pero tenía identificado más la muerte del maestro, la muerte, el sufrimiento, la crucifixión, el todo ensangrentado y esto, algo así. Tenía mucho más el enfoque, y siempre nos han vendido mucho de él, el enfoque de la muerte y no el enfoque de la vida, de su vida o de su palabra o de sus mensajes, y esos no sean como... Sí, pues no es como tan común, ni se han dedicado tanto, nos hemos dedicado tanto en la sociedad como a hablar realmente de la vida y de su mensaje y de cómo vivía él, porque era él como un ejemplo. Era un ejemplo de, miren, así como le hago yo, así como vivo yo, así como pienso yo, y así como actúo yo, y así como siento yo, así es la cosa. Pero, pero ni en sus tiempos se les entendió, y 2000 años después, pues todavía como que no se le entiende. Y y esto, como más se enfoca uno en la muerte. Entonces, si nos enfocamos más en el maestro, que el maestro era el ejemplo de lo que era Dios, y nos enfocamos más como en su muerte, ay, pobrecito, ay, lo crucificaron, ay, no sé cuánto, ay, qué dolor, ay, quiero llorar, pero no nos enfocamos en su existencia, en su vida, en que Él es un ejemplo de cómo se debe de vivir, pues vamos a andar todos perdidos. Ajá, entonces es lógico que cualquier persona que diga, Dios es un monstruo, Dios es esto, Dios es lo otro, pues a lo mejor va a ser muy fácil creerle. Ahora, ahí les voy a explicar por qué pudiera ser tan fácil creer cualquier cosa que nos digan. Ok. am, Antes de decirles por qué pudiera ser tan fácil como perdernos, bueno, mejor de una vez me voy. Hay una frase súper común cuando hablamos de Dios. Y dicen, y nos enseñaron así, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ujú. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aquí es donde la puerca torce el rabo. Aquí es donde todo se perdió. Porque fue una no solo pésima, no fue una mala, fue una pésima interpretación esa cuestión de el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, porque se interpretó al revés. Se interpretó como que Dios es hecho a imagen y semejanza del hombre, y no el hombre a imagen y semejanza de él. Se interpretó como si fuera lo mismo, como si fuéramos iguales. Y sí, pero no. No es lo mismo que Dios sea como nosotros a que nosotros seamos como Él. Y la frase dice que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Hombre entendiendo toda la humanidad. ¿Qué quiere decir? El ser humano, desde su desconexión, desde su pobreza y desde su pobreza mental y desde el límite tan pequeño y desde su nivel de involución o de evolución tan pobre que tenemos, entendimos o nos hicieron entender y nos vendieron la idea que Dios era como el hombre, o sea, como el ser humano. O sea, por eso se ve a Dios, o siempre nos han vendido a Dios como un viejito con una túnica blanca, con unos guaraches, que está sentado en tu trono y que está así como castigando a la gente, tú sí, tú no, tú esto y lo otro, estás mal, hey, te estoy viendo, voy a regañar y te voy a castigar y no sé cuánto. ¿Por qué? Bueno, el error es ese, ¿verdad? Pensar que Dios es como un ser humano que tiene brazos, que tiene piernas y que tiene su barba blanca, que tiene su esto y que tiene guarachitos y que no sé cuánto y que es así como un viejito. Ok. Un viejito sabio, pero ni tan sabio porque se ha interpretado mucho así como un viejito neurótico y perverso y así como sádico y como bla, 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 bla. Eso es una mala interpretación de que el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Eso es pensar que Dios es como el humano. Y la cuestión aquí es, ok, si han visto ustedes otros videos míos, y si no han visto, pues vean, por ejemplo, los del niño interno y esos.
Yo en la cuestión de la psicoterapia trabajo mucho en cómo aprendemos como seres humanos, como almas encarnadas, cómo nos rompen desde que llegamos, mamá y papá, y nos programan un batuqueadero por las heridas que ellos traen. Entonces, desde sus heridas nos programan con puras heridas. Okay. Entonces, si se supone que, no, si cuando el bebé llega y cuando el alma se encarna y nace el bebé, y su mamá y su papá, que son los grandes, los sabios, los que lo debieran proteger, etcétera, no solo lo protegen y lo cuidan y tampoco son sabios, y son neuróticos, se la pasan peleando, esto, lo otro, son descalificadores, son violentos, son depresivos, son no sé cuántos, se viven en el estrés, etcétera, etcétera. Este es como un rompimiento y un aprendizaje para el niño de si ellos en jerarquía superior son así, neuróticos, pues los abuelos son más que mis papás, ¿no? Como en la cuestión de jerarquía y de evolución y de más grandes, ¿no? Entonces son de más respeto, más grandes los abuelos y etcétera, etcétera, etcétera. Pues arriba, 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 arriba de todos esos, allá lejos, 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 está Dios encima de todos ellos. Entonces, si yo como niño estoy aprendiendo que mi papá es violento, abusivo con mi mamá, es grosero, es atropellador, usa su poder como para abusar o para anular o para... Así, usa su poder como abuso, como, como para atropellar las emociones, los pensamientos o la dignidad o las personas, etcétera. Pues alguien que está mucho más arriba, uy, pues es igual pero peor. Entonces, ese es el terrible error que tenemos como humanos, porque hemos aprendido a formarnos una idea de un Dios humano, de un Dios así neurótico, perverso, que castiga, o sea, de ahí es entendible estas versiones de, a ver, yo me acuerdo que desde que estaba así muy chamaca, dudaba y preguntaba, dije, a ver, en esta cuestión del paraíso, ¿no? Y de Adán y Eva y de no sé cuánto. A ver, tienen aquí todo un paraíso y es todo libre y hay muchos árboles y mucha comida y pueden comer libres de todo, menos de este que está aquí en mero en medio, así antojable y sabroso, o sea, en mero en medio ahí, así para que lo vean, para que lo tengan. Pueden comer de todos menos de ese, porque si comen de ese me los voy a fregar. Entonces, eso suena como muy neurótico, muy perverso, como, a ver, aquí suena algo como raro. Entonces, ya desde ese tipo de detalles, y esta versión que les digo del árbol del conocimiento, ¿no? Y de esta prohibición y que comieron de lo que les prohibió. O sea, para qué les pone un árbol ahí que les va a prohibir? O sea, tú cuando le pones a un niño, ¿ah? Le pones a un niño un dulce y le dices, no lo agarres, porque si lo agarras, no, ya nomás desde el momento en el que se lo estás apuntando y lo estás diciendo, y se lo pones ahí, o sea, el chiquillo ya está dulce, 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 dulce. Entonces sería perverso y sería tonto y sería hasta como, sería un abuso de poder porque yo sé que lo va a hacer y me lo va a fregar. Entonces es hasta como buscar, como tentarlo. ¿Sí me explico? Entonces, y esa es una versión que se maneja y se presenta mucho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Un Dios como desde ese perfil, así que tienta y, a ver, que te pone a prueba y entonces como que, ah, caray, eso suena muy humano, eso suena muy humano. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Cuando yo empiezo a conocer y en mi caminar, empiezo a conocer al Maestro Jesús, y cuando yo empiezo a escuchar lo que Él habla, cuando Él hace referencia a su Padre, siempre pone palabras bellísimas, como como muy armoniosas, muy amorosas, muy protectoras, muy cálidas. El mismo maestro era muy amoroso, muy paciente, muy dulce, muy cálido, esto, lo otro. Por ejemplo, mucha gente cuando interpretan o dicen esta cuestión de que, pues no, cierto, no era tan amoroso porque cuando que llega al templo y que hace, que se pone violento y que destruye todo. No, 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 no. Hay otras versiones que hablan que el maestro no hizo nada de eso, que como había animales en ventas, él lo que hizo fue
abrir como los corrales y los animales salieron corriendo y empezaron a hacer todo el destrozo. Entonces él solamente los liberó y ya en automático se fue haciendo como todo ese rollo, pero él no tuvo actos como de violencia en ningún momento en su vida. Entonces, vuelvo a lo mismo con las interpretaciones. Entonces es bien importante aprender a identificar las fuentes, de dónde lo estoy aprendiendo y de dónde salieron esas fuentes, etcétera, 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 ¿no? Ok, entonces continuando con esta versión del Dios humanizado, pues si mi papá, que es mi papá humano, es así y así y así y es violento y no sé cuánto, pues es lógico pensar que alguien multiplicado por 1000 o por 1,000,000, pues va a ser así o peor. Entonces, si obviamente por naturaleza humana, desde el ser o desde mi esencia divina, pero eso la persona no lo sabe y el niño no lo sabe, pero desde esta esencia divina va a rechazar como estos actos de su papá humano de violencia, de abuso contra la mamá, contra él mismo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, en la información que yo les paso cuando trabajamos en la psicoterapia, yo les platico que hay un rompimiento en el ser así bien profundo, porque se rechaza esta parte de mi mamá o mi papá humanos violentos y abusivos, etcétera. Entonces el niño no puede comprender eso porque viene de una realidad de un amor mucho más amoroso y así, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a conocer un poquito como la versión de el papá del Maestro Jesús, o sea, cuando él habla de su padre, que mi padre y yo somos uno y que yo soy mi padre no soy nada y no puedo hacer nada y que bla, bla, bla. Y cuando él empieza a hablar así como de todo lo como la dulzura, como toda la dulzura y la percepción tan bonita y tan amorosa de su padre, yo digo, ah, caray, ese papá del Maestro no suena al Dios que nos han vendido toda la vida, al Dios que, como toda la sociedad que se va conociendo y que se va comprendiendo, y pareciera que es alguien así como el papá del Maestro Jesús, o sea, ese Dios del que habla el maestro. Suena así como una versión bien, bien diferente. De hecho, cuando estaba en la maestría, había un libro que se llama El Dios en el que no creo. Y entonces es muy interesante empezar a evaluar. Y yo empecé a comprender que el Dios del que habla el Maestro Jesús no es el mismo del que muchos caminos religiosos o mucha gente habla de, sí, hay que tener temor a Dios, no sé qué. Dije, ¿what? Espera. Porque al yo estar conociendo al maestro, yo empecé a conocer sus formas, las formas del maestro. Yo empecé a conocer sus formas, sus caminos, sus palabras, sus mensajes. Y son mensajes bien brutalmente compasivos, condescendientes, el dar, siempre dar, el amor, la compasión, luego es posible, bueno, no es posible, es necesario que luego también comparta como videos de como de esta percepción de cómo ve el maestro, cómo habla, de cómo, como toda esta información. Pero ya más adelante a lo mejor les voy compartiendo, va a ser necesario seguramente grabar también mucho como esta visión de Jesús. Entonces, es muy diferente, es bien diferente el conocer la percepción bien evolucionada y bien elevada del amor, de la compasión, de la dulzura, de la ternura, ¿ya dije protección? No sé, de la comprensión, del perdón, de la humildad que tenía el maestro. Entonces, si él era un pequeño ejemplo de lo que es Dios, entonces suena, o sea, nada que ver ese Dios, el papá del Maestro Jesús, al otro Dios. Ok, en mi caminar, yo, pues les digo que yo no he estado así como tanto como en religiones. Y durante unos 14 años más o menos estuve así como muy encerrada en mí. Yo trabajaba en terapia, trabajaba también dando clases en una universidad, bueno, en varias universidades. Entonces,
yo tenía libertad de cátedra, que quiere decir que yo nomás llegaba, checaba, fundaba mi clase y yo no me reportaba con, o sea, los coordinadores de la carrera era la única comunicación que tenía. Era para inicios de semestre cuando me daban mis materias y a final de semestre cuando ya entregaba yo calificaciones y ya. Entonces yo tenía como toda la libertad de trabajar y de mantener como el temario, pero como yo lo quisiera expresar y como mis ideas y cuánta cosa, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo iba aprendiendo con el maestro, yo lo compartí en las clases y era bien interesante, ¿por qué le estoy diciendo esto? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con eso? Estoy yendo por otro lado. Bueno, era muy interesante, pero bueno, iba para allá. Entonces yo me mantuve mucho así como muy encerrada. Digamos que mi jefe era el maestro porque era el que me iba guiando, no porque yo fuera especial o porque yo fuera, sino porque yo estaba trabajando en mí y entonces yo aprendí a ser muy obediente con la guía. Entonces me decían esto y yo no respingaba y era, va, eso. Y me decían esto otro, yo, va, cansada, con hambre, con esto, con lo otro, como sea, pero yo lo hacía. Entonces yo aprendí a ser muy obediente. Entonces, pues me guiaban, ¿no? Este, entonces yo aprendí a conocer, para mí fue como un poquito fácil conocer, ir conociendo al maestro, cómo veía, cómo comprendía, ir conociendo cómo muchas veces trabajaba en las clases, trabajaba el maestro a través de mí y hablaba como mi parte como mi maestro interno, pero no era yo, o sea, no era yo mi conciencia humana, sino como a lo mejor mi conciencia espiritual. Y mi conciencia humana era así como, wow, qué interesante todo eso, qué padre. Hasta yo me sorprendía en las clases. Pero era como esta conciencia como más divina que era en cierta forma así como la que bajaba la información, ¿no? Entonces yo aprendía con los muchachos, ¿no? También, wow, qué bonito. O sea, eran percepciones así completamente bien diferentes que yo nunca había escuchado y que bien amorosas, muy empáticas. O sea, aprendí realmente lo que era la empatía, lo que eran las virtudes, que en algunos videos hablo así como de las virtudes del espíritu y las cualidades que son así como otro nivel de conciencia. Entonces cuando yo veo y escucho por fuera como lo que el Dios del mundo habla, independientemente de las religiones, o así como en común denominador de todas las religiones, digo, caray, ¿de qué están hablando? ¿De quién están hablando? ¿Quién es ese o qué? O sea, porque es completamente diferente. Uh-huh. Entonces, es muy importante, pero aquí es donde les digo que es donde está la parte difícil, donde está la parte como difícil para las personas, porque es cuestionarse realmente el qué versión aprendí yo a conocer de Dios y dónde lo aprendí o de quién lo aprendí. Entonces, son como procesos muy difíciles porque la persona crea como lealtades y defiende a hueso colorado y muchas veces ni siquiera son como porque yo lo aprendí así o por elección propia, sino porque me lo dieron y es hasta como una lealtad a mi mamá, a mi papá, una lealtad porque quiero ser bueno. Ahora, ese es el punto bien interesante. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que les dije al principio? Les voy a responderla eso de que, espérenme, de que es un tema muy controversial y porque mucha gente es así como que se apasiona con eso. Ok. El niño interno cuando se encarna, o sea, el alma cuando se encarna y ya sale un niño, ¿eh? Nace el niño, no sé cuánto. Entonces ya pasa todo esto que les he platicado yo desde la parte de la psicoterapia, que llega y nace y entonces, pues mamá y papá desde sus heridas lo rechazan y no están en la misma vibración y entonces se produce el rompimiento del alma del niño. Okay. Entonces el niño se siente rechazado, se siente no merecedor, se siente no suficiente, se siente no valioso, etcétera, etcétera, porque los papás no lo reciben desde la frecuencia en la que él viene. Okay. Porque los papás no están ya en esa frecuencia, porque ya son adultos, porque ya están rotos, porque no se han restaurado su niño interno, porque no han restaurado Ok. Aquí ya no solamente es restaurar el niño interno. Aquí es bien importante restaurar la versión que yo tengo de mi mamá y de mi papá. Porque si mi mamá fue canija, fue estricta, fue dura, fue esto, fue el otro, mamá es la que enseña el amor, mamá va a ser el ejemplo del amor. Entonces, si mi mamá fue una mujer estricta y dura,
yo voy a aprender que el amor es así, que eso es el amor. Y entonces por eso la gente busca eso en las relaciones de pareja y está cómoda en relaciones tóxicas, porque eso fue lo que aprendió que es el amor. ¿Sí me explico? Entonces es súper importante para trabajar y para trascender. Permítame, señorita. Ay, mi mamilla. ¿Qué? Ven, 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 ven. Saluda. Aquí está la chillonzota. Ay, masita, pues estamos trabajando, Sani. Ahorita voy a jugar allá con usted. Todavía no, venga, váyase para allá. Vamos a jugar con los monitos. Entonces, si yo como bebé llego recién al mundo y las personas que son como mis guardianes, mis protectores, etcétera, son los que me anulan, los que me descalifican, los que me, etcétera, etcétera, pues voy a estar profundamente lastimado de ellos dos, y lo único que el niño, desde la parte humana, desde el proceso humano, desde la psicoterapia, desde el proceso personal de sanar al niño interno y lo único que quiere el niño es que lo amen y que lo quieran, mamá y papá. Entonces va a ser durante toda la vida, va a estar haciendo, va a crear lealtades y va a hacer cosas para que lo vean, para que lo quieran, para que lo volteen a ver. Por eso la gente anda buscando eso, bueno, ya lo saben porque ya lo he platicado en otros videos de la psicoterapia, ¿no? Va a andar buscando en sus parejas a la mamá y va a aguantar y va a traer personas que sean como su mamá. Si a lo mejor era, les digo, descalificador, era violenta, o el papá, ¿verdad? Era abusivo, era violento, era ausente, no sé cuánto. Voy a estar buscando personas así para que me hagan sentir de esa forma, porque fue lo que yo aprendí, que yo me merecía y que era el amor de mi papá o que era el amor de mi mamá. Entonces, pero no solamente voy a estar buscando las heridas y voy a estar buscando como el maltrato, sino que también voy a estar buscando el maltrato, pero al mismo tiempo yo voy a estar haciendo lo posible y lo imposible para ganarme a mi mamá y a mi papá. Esto es un dato súper importante y así como... Porque cuando el bebé llega, supongamos que el bebé debería sentirse bienvenido al 100% de su papá y de su mamá. Pero si mi papá nomás embarazó a mi mamá y se nos peló, y luego mi mamá, pues no sé cuánto, acá toda neurótica y toda traumada y pelea con la vida y pelea con los hombres, no sé qué, ¿no? Pues hagan de cuenta que energéticamente, o esta energía de que se supone que me tenía que haber recibido como con un 100% de amor, de cobijo, de sabiduría, de esta energía así como amorosa, ¿no? Pues nada de 100%, digamos que un 2 o 3% de mi mamá y otro 2 o 3% de mi papá. Y si bien me va, ¿no? Un 2 o 3%. El niño va a estar, o sea, si esta alma ya dejó el mundo espiritual para venir a encarnarse aquí, y el recibir un 2% de cada uno no es sentirse bienvenido. Entonces el ser humano, el alma encarnada, no puede existir y no puede vivir porque no tiene el permiso de la vida. Porque su papá y su mamá biológicos, humanos, no se lo han dado y no se lo dieron. Y por eso la gente vive siempre, toda la vida, buscando el éxito, buscando el reconocimiento, o sea, trabajando en el tengo que ganármelo, tengo que demostrar que soy bueno, tengo que demostrar que soy valioso, tengo que, como en el no merecer, todo este rollo. Entonces, el niño o el humano vive toda su vida demostrando, para por fin ganarse el amor de mamá y papá. Ok, pero sí les dije que mamá y papá están aquí arriba, y luego los abuelos y los todas las generaciones, y allá arriba, como por 1000 o por 1,000,000, está Dios. Entonces, si mi mamá y mi papá, o sea, si desde mi origen humano tengo que estarme ganando el merecer ser visto y valioso, si ni siquiera soy valiosa ni suficiente para mi mamá y mi papá humanos, imagínense multiplicado por 1,000,000 o por quién sabe cuántos, por miles, ¿me explico? Como mi origen como espiritual o divino también está conflictuado en el soy mucho menos valiosa y mucho menos merecedora de un amor tan grande como el de un Dios amoroso. Claro que no. Entonces, ahí es donde está como el gancho tan fuerte de por qué es fácil para mucha gente en la humanidad, para el 90% de la humanidad, o para más del 90%, no sé, para el 90%, más menos, por ciento de la humanidad, es más fácil creer en un Dios malo, perverso, castigador, al que hay que tenerle temor, al que no sé cuánto, al que hay que ir a confesarse porque yo soy pecadora, porque soy... ¿Sí se fijan? O sea,
para mí, desde esta percepción del Padre amoroso, del Maestro Jesús, yo he aprendido esta cuestión de, a ver, el decir que ahorita que les decía un poquito en esta cuestión de ya nací pecadora y luego tengo que estarme confesando y tengo que estarme haciendo tantas cosas porque es como una, por mi culpa, es así como si, wow, o sea, es así como una confirmación de este no merecer, no soy valiosa, no esto, no lo otro. Y es una forma como de asegurar o decir que lo que hace Dios no está bien hecho, que Dios se equivoca, que Dios no es suficientemente capaz o no entiende. Incluso estas cuestiones así de ahora como mucho en la actualidad que traen de, no, pues yo soy mujer, pero no me siento mujer, yo soy un hombre en un cuerpo de mujer. Es una forma como de decir, bueno, la naturaleza no se equivoca. Y es una forma de decir, no, pues Dios se equivocó. Dios se equivocó y hace las cosas mal. O sea, hace mal hechos. Entonces también es ver que tenemos una percepción muy pobre de lo que es Dios. O mejor dicho, no tenemos ni idea de lo que es Dios. Dios, esta percepción del Padre amoroso del cual el Maestro Jesús habla, es muy diferente, muy diferente. Que les digo, ya el mismo Maestro dice así como que es bien difícil o imposible para la comprensión humana entender el nivel de amor que es. Hay unos videos que yo tengo en donde hablo de por qué permite Dios el sufrimiento. Y son como 4 videos. Los 4 videos es el mismo tema. Nada más que no se los hice video de 6 horas, ¿me explico? Entonces, esos 4 videos son el mismo tema, pero están dosificaditos para que no me la lloren. Y habla de ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Ah, espera. Hay mucha explicación. Y toda la explicación de ese tema es una percepción mucho más amorosa y muy evolucionada que a lo mejor el humano dice, ay, caray, pues sí tiene sentido, pero ay, caray, qué canijo, pues sí, qué canijo, pero eso es una forma. Entonces, si no han visto, véanlo y luego ahí van a comprender mucho de lo que les estoy diciendo. Van a comprender un poquito, van a empezar a comprender la percepción como más evolucionada y más amorosa de lo que es la divinidad, de lo que es el gran espíritu, de lo que es Dios, el Padre del Maestro Jesús. Ajá. Desde esta versión, pues, de lo que el Maestro nos presenta como su papá, como el Dios muy amoroso. Entonces, de esa forma, si se fijan, pues vemos... Por eso vemos, o sea, por eso es fácil entender y por eso para mucha gente es fácil seguir a lo mejor a un pastor o en alguna secta o en alguna cosa, seguir a un tipo que les dice yo soy Dios y que abusa sexualmente de muchas personas o de niños y que la gente no haga nada y todo, porque si en su casa humana, con sus papás humanos, recibieron abuso, capaz que los abusaron sexualmente también, no sé cuánto. Pues por eso, o sea, si este representante de Dios aquí en la tierra hace lo mismo, pues tiene lógica, tiene sentido. ¿Sí me explico? O sea, es el mismo patrón, entonces por eso no se va a dudar ni se va a cuestionar tanto esa cuestión. Por eso mucha gente así como que lo normaliza o hasta lo acepta, lo permite y no dice nada. Por esta versión de los papás, ajá, por todas las heridas que tenemos con papá y con mamá. En este caminar espiritual o de conciencia, yo les dije, lo principal, o sea, nadie puede ser espiritual si no ha sanado la relación con su mamá y con su papá, punto. O sea, no vas a poder tener una relación de pareja, de más evolucionada si no restaura la relación que tienes con tu mamá y con tu papá. Si tú traes un aprendizaje de tu mamá, pelea con la vida, neurótica, violenta, lo que sea, lo vas a seguir siendo y haciendo y buscando y promoviéndolo, consciente o inconscientemente, en tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo, en todos lados. Si tú traes una relación de bronca con el papá, vas a traer, o sea, vas a encontrar esa bronca y esa descalificación y ese abuso, lo vas a buscar, lo vas a traer o tú lo vas a promover. Punto. Entonces, nadie trasciende de la tercera dimensión si no trabaja eso. Ese es un punto que hablé yo en un video que puse de las almas
donde hablé de las semillas estelares y de los 144,000 y no sé, no recuerdo, porque yo lo grabo y ya, el que sigue. No recuerdo si hice así como el énfasis, pero igual lo comento aquí. Nadie trasciende, nadie sale a la tercera dimensión o nadie trasciende a otro lugar más evolucionado si no restaura la relación con su mamá y con su papá. Punto. ¿A qué nivel? A nivel de honrarlos. Y eso ya lo grabo en otro video porque es explicar mucho qué quiere decir eso, porque no quiere decir obedecerlos y todo. Eso es otra cuestión. Aprendimos que honrar a papá y a mamá, y hay muchos aprendizajes de las religiones que son impositivos, son imposiciones, son de un papá impositivo. Entonces aprendimos un Dios, aprendimos a conocer un Dios así, muy, muy atropellador. Entonces, pues no, eso no tiene nada que ver con la versión de lo que es Dios. Ok. ¿Qué más? ¿Cómo sería realmente ser a imagen y semejanza de Dios? Yo les dije al principio, esta cuestión de el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, lo aprendimos a confundir porque pensamos que Dios es como el humano. Y no, ya explicamos y ya platicamos un poquito como de por qué está todo atropellado y todo distorsionado, porque pensamos que Dios es como nosotros. Y la cuestión aquí es que era todo al revés. Nosotros somos como Dios. ¿Qué quiere decir esto? Creo que lo he platicado también en algunos otros videos. Cuando decimos que el humano es a imagen y semejanza de Dios, es que nosotros estamos hechos de ese espíritu. Nosotros somos espíritus y como espíritus estamos hechos de la misma esencia de Dios. Entonces aquí es muy diferente. Cuando yo me percibo a mí... Okay. En el nivel de conciencia en el que vivimos como humanidad y desde esta percepción bien distorsionada de los religiosos o de la espiritualidad o de Dios y de la divinidad, en esta cuestión como tan distorsionada, el ser humano no se concibe como espíritu, el ser humano no se concibe como un alma. El ser humano ha aprendido a castrar sus sentimientos, a veces ni siquiera sabe escucharlos, no escucha la voz de su alma, no escucha su intuición, etcétera, etcétera. Y somos así como monigotes que vivimos desde el cuerpo, desde lo físico, desde la mente, desde el instinto y punto, y se acabó. Entonces somos como animalitos, en cierta manera, así como más comportamiento, y hasta lo he comentado en algunas veces, a lo mejor ni siquiera como tan comportamiento animal, y con perdón de los animales que nos compare con ellos, porque muchos animales tienen mucho más calidad o calidez o cualidades que muchas veces los seres humanos. Entonces, desde esta percepción distorsionada de la divinidad en el mundo, nosotros aprendimos a castrar y a anular nuestra divinidad. Ok. En esta otra versión completamente diferente, en donde el ser humano es a imagen y semejanza de Dios, Dios es un espíritu omnipresente, o sea que en todo está, omnipotente, o sea que todo lo puede, y omnisciente, o sea que todo lo sabe. Okay. Esas son las características del espíritu, las características de un espíritu o del espíritu. Y el ser humano es un espíritu encarnado, entonces el ser humano como espíritu somos omnipresentes, omniscientes y omnipotentes. Nosotros somos creadores. Ahí está la parte, nosotros damos vida. Y no solamente a través de la mujer como un portal divino, ¿no? De otros niveles de conciencia que atrae almas para encarnarse como humanos. No solamente desde esa cuestión, sino somos creadores. O sea, el poder de la mente desde el espíritu, a través de la mente, puede ser tan fuerte como para poder crear hasta una enfermedad o hasta como la salud o hasta como muchas cosas, hasta como materializar cosas y como muchas cosas que desgraciadamente el ser humano tenemos bien bloqueado y no las hemos sabido cómo desarrollar por estas programaciones todas torcidas de no reconocer nuestra divinidad y no reconocernos como espíritus encarnados. Entonces, al no reconocer toda esta parte, vivimos, en vez de un 100%, vivimos como en un 3%.
Entonces vivimos como de un 3-4% de nuestro potencial, que es pues la parte del cuerpo y la parte de la mente. Y la neta es que como va avanzando la humanidad, pues como que ese 3-4% se va haciendo así como más, se va atrofiando y se va haciendo como más pequeño. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, a mí mucho cuando daba clases y en terapia y así en la vida y todo, que mucha gente duda siquiera de la presencia así como o de la existencia del alma. Sí tenemos alma, ya ni hablemos del espíritu, el espíritu ya ni lo conciben. Les digo, por ejemplo, en terapia es súper común que la gente no sabe ni siquiera reconocer sus sentimientos, no sabe escuchar sus sentimientos, no sabe, no sabe saber, no sabe qué siente, no sabe qué siente y pues menos lo va a poder expresar. Y el alma es la conexión del espíritu con el cuerpo físico y mental. Entonces, si no estamos conectados con el alma y con el espíritu, no podemos potenciar la parte de la mente, porque tampoco podemos encaminar todo el potencial que tenemos en la mente como para potenciar al mundo metafísico, o al mundo que no es físico, al mundo espiritual. Si pudiéramos ser conscientes que nosotros somos un espíritu encarnado, podríamos aprender a ver la divinidad, o sea, podríamos empezar a reconocer a través de nosotros qué significa ser omnipotente, omnipresente y omnisciente. Aprendíamos a reconocer en nosotros la sabiduría, pudiéramos ver y empezar a aprender en nosotros todas las características del espíritu, todas las virtudes, podríamos reconocerlas en nosotros. Nos veríamos y nos reconoceríamos no solamente todo lo valioso que somos, lo importante, lo valiosos, lo valioso y lo importante del poder que tenemos para crear, no solamente para crear para nosotros, sino para crear para los demás. Mucha gente tiene miedo en esta percepción porque diría, uy, no, si de por sí así, con poquito conocimiento, todo lo malo que podemos ser y toda la humanidad como es, imagínate con más conocimiento seríamos más malos. No, 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 porque no solamente habría mucho conocimiento, habría muchísima compasión, bondad, había amor. Entonces todo esto, amor rebosante y compasión rebosante y bondad y dulzura y belleza, de entrada sería hacia mí misma o hacia mí mismo, y entonces ya no habría una necesidad, ya no habría un ego que tuviera que estar compitiendo, que estuviera que estar anulando, que estuviera haciendo daño. ¿Por qué querría hacer daño? ¿Por qué querría hacer daño si habría una comprensión de que yo soy Dios y también el otro es Dios y lo que le hago al otro me lo hago a mí mismo, etcétera, etcétera? Que es mucho de lo que se habla pues en algunas, bueno, se habla en las teorías, porque ya a la hora de vivirlo en la verdad, ya a la hora de asimilarlo y de vivirlo, pues, se va perdiendo como realmente, como que medio se comprende en la mente, pero a la hora de vivirlo ya, de bajarlo a la vida y de traerlo a la realidad, ya se vuelve así un poquito como más difícil hacerlo. Pero es, por ejemplo, toda esta cuestión de yo soy tú y tú eres yo y lo que le hago a la otra persona me lo hago a mí mismo, esta cuestión así como de ser generosos, de ser empáticos. Todos en algún momento tenemos estos chispazos porque eso ya lo somos, está en nosotros, eso es la característica del espíritu, esa es la parte de la divinidad. Lo platicaba en otro video, que esta cuestión de el hombre es a imagen y semejanza de Dios y que nosotros tenemos estas cualidades como el espíritu. Era como, una vez alguien me hizo una analogía y se me hizo muy linda, que decía, Liz, es como si Dios fuera como un océano y nosotros fuéramos una gotita de todo ese océano. Dije, ándale, así mero. Es como si Dios fuera un océano y todos los espíritus, todos los espíritus fuéramos, o sea, cada uno fuera una gotita de ese océano. Entonces, esa gotita está hecha de exactamente la misma esencia creadora, compasiva, sabia, benevolente, misericordiosa, etcétera, etcétera. Estamos hechos exactamente de eso. El problema es de que esa gotita tan superpoderosa que contiene toda esa sabiduría y esa conexión con todas las demás gotitas, el momento en el que se separa del océano para experimentar una vivencia humana, viene y se encarna, y cuando llega mamá y papá y las heridas de mamá y papá, téngale, le dan la torre, ¡pum!, y lo desprograman y le reprograman
Le reprograman que no es suficiente, que tiene que trabajar para ser alguien en la vida, para ser importante, porque si tiene que trabajar para ser alguien importante es porque no es importante, porque no es valioso, porque no es nada, ta, 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 ta. Entonces, todas estas programaciones que hay en el mundo son las que le dan en la torre a toda la parte de la realidad de la divinidad, de lo que realmente somos. O de quienes realmente somos. Sí, sí. Y entonces, por eso, para el ser humano, si yo humano no soy suficiente para mi mamá y para mi papá, ¿voy a ser suficiente para Dios? Claro que no. Y luego si es un Dios perverso y castigador y... Es más, si ya desde que ya nací pecadora, todavía ni llego y ya soy pecadora, no, pues no, ya la regué. Y ahora, o sea, ya ni siquiera me merezco como la vida. ¿Sí me explico? O sea, ya ni siquiera como si... Sí, hombre, eso es así como... Esta cuestión que dicen que ya nace uno pecador, es así como... Con todo respeto, pero se me hace así como muy tonto, porque sería... No hay cosa más pura en la humanidad que un bebé. Entonces, el decir que viene en pecado, que el pecado original, no sé cuánto, hay una gran, créanme, hay una gran distorsión con eso, y sería así como ensuciar la divinidad de ese ser que se tendría que recibir de una forma muy diferente, con una percepción muy diferente. Todas estas percepciones que les estoy compartiendo de cómo vemos, de cómo aprendimos a ver a Dios a través de los papás y a través de las heridas y cómo aprendimos a ver completamente al revés todo como debería de ser, es importante que lo mastiquen y que vean en su vida cómo, de qué forma ha impactado, y esa idea de Dios y de quien yo soy, pues claro que no me voy a sentir merecedora ni digna de escucharme, de protegerme, de cuidarme, si ni siquiera de mis papás recibí la bienvenida. Entonces, menos, porque también esta programación de nació pecador, no, pues ya no soy recibida bienvenida por mis papás, desde este porcentaje que me dan así amorosamente, ¿me explico? No me siento completamente bienvenida a mis papás. Y luego me dicen eso desde la parte de lo espiritual. No, pues tampoco soy bienvenida desde la parte de lo divino. Y entonces, hay algo como muy profundo en la parte como del espíritu que siempre va a estar buscando el agradar. Ahora, si ni de mis papás me sentí completamente bienvenida y reconocida y vista, valiosa, querida, etcétera, etcétera, aceptada, ta, 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 ta. Y pues más razón de Dios, ¿va? Entonces, si con mis papás he estado batallando toda mi vida en tratar de ser un buen hijo, de no sé cuánto, de agradarles para que me quieran, y a duras penas he logrado así como otras migajitas y ni siquiera lo he logrado, pues imagínense ser un buen hijo para Dios y para lograr que Él me vea y me quiera. Uy, no, pues no, ya, renuncio. Por eso mucha gente prefiere mejor no creer en Dios y anular, como hay como un rechazo ya intrínseco en esta postura de decir un Dios castigador que ya para él naciste pecador, naciste malo. Entonces, uy, no, pues ¿cómo le voy a demostrar que no? No, pues no. Entonces, antes de seguir sintiéndome rechazada, pues mejor lo rechazo a él. No, pues yo no creo en Dios. Aquí el punto importante es ver y revisar que yo aprendí, o sea, obviamente yo rechacé el creer en Dios, pero yo rechacé el creer a un Dios que me vendió la sociedad. Entonces, mi tarea y mi responsabilidad es evaluar y poner a prueba y revisar, pues, poner a prueba no tanto, sino más bien, o sea, como revisar más bien en mí, a ver, ese Dios que aprendí yo a conocer, ¿de dónde? No, pues esto y esto y esto no me gusta. Ah, ok, perfecto, no creas en ese Dios. Entonces, trabaja en conectarte como en lo profundo de ti, con la parte del alma, con la parte del espíritu, contigo mismo, para entonces identificar quién sí es, porque capaz que a lo mejor, ok, no quiero esto, soy buena persona, no sé cuánto, pero capaz que al no conocer realmente quién sí es y quién soy yo,
pudiera yo a lo mejor estar equivocándome y haciendo cosas con buena intención, pero no suficientes, o que pudieran estar incluso sumando a lo malo por realmente no conocer cómo sí deben de ser las cosas, o cómo sí son las cosas, o qué sí es el amor, o qué sí es la divinidad, o quién sí soy yo, o qué sí es Dios. Entonces, no es una justificación el, ay, pues yo aprendí que era malo y entonces renuncié a esto, pero yo no hago esas cosas malas que yo comprendo que son malas, entonces yo no las hago. Sí, pero tampoco haces cosas buenas. Y entonces también el maestro hablaba de esas cosas, pero bueno, ya luego va a haber un video del maestro, ¿verdad? Cuando, ya luego habrá. Cuando el maestro dice que si no están conmigo, están en contra mía, o algo así, hay un video en donde yo hablo del servir y que dice que si tú eres una persona que sirve, o sea, si sirve como estás en el servicio activo, sirves a otras personas, ayudas, eres una persona que está sumando, eso sirve. O sea, si eres una persona que sirve, sirves. Y si eres una persona que no sirve, o sea, fíjate las palabras, ¿no? No sirve. Entonces no sirve, algo que no sirve lo tiras, porque no ayuda, no suma, no sirve. Vámonos, lo tiras. Entonces, ¿qué tan valioso está siendo tu presencia y tu encarnación que no sirves? O que sí sirves. Y pues creo que eso fue, ¿cuánto llevo más o menos? Como una hora, caray, 1 hora 20. Creo que eso fue bastante insuficiente como para este temita. Espero que les haya gustado, espero que les haya metido un poquito como de duda, de cuestionamiento. Hay muchas cosas. No es mi intención como... Bueno, creo que lo expliqué y quedó claro, y con todos los videos que yo trabajo creo que queda claro. No es mi intención así como descalificar caminos. Si el camino de la religión que tenga cada quien le sirve y le funciona y le ayuda a conectarse con su divinidad, con Dios y a ser una mejor persona, perfecto. Sirve, y qué bueno, sí sirve ese camino. Sí sirve para ti, que a lo mejor ese camino a mucha gente no le va a servir, pero a ti te sirve, perfecto. Este rollo es personal. Este rollo es, o sea, si a una religión te sirve a ti, qué bueno, no necesariamente le va a servir a las demás personas. Y el que a lo mejor a alguien le sirva otro camino, está bien y qué bueno, porque es otro camino igual que el tuyo. Entonces merece el mismo respeto y el mismo cuidado y que tu camino, ¿me explico? Entonces, todo es bienvenido, todos los caminos, y el no camino también. No, pues yo no creo en ninguna religión. Está bien, no importa. El maestro y Dios y el amor está en todos lados. Entonces, en el no camino y en cualquier acción y en cualquier momento va a estar. Sin embargo, es importante esta cuestión que les digo, trabajar en conocer quién sí es, y pues un poquito como la recomendación es a través del maestro, porque él nos muestra un poquito una versión mucho más evolucionada de quién sí es Dios. Esta versión a mí me gusta y yo elegí creer en Dios, en esa versión del Maestro, en el Padre de Jesús. Esa versión de mi Padre y mi Padre y mi Padre del cielo y no sé cuánto. Entonces, esa versión a mí me gusta porque a mí me gusta y se me hace bellísima el camino del Maestro y la vida y el ejemplo de lo que es el amor, el ejemplo que él viene como a compartirnos, ¿no? Y sobre todo, pues este puntito, ¿no? De el ser humano es a imagen y semejanza de Dios, pero empiécenlo a revisar y a cambiarlo de la forma de reconocerse como espíritus. Muchas veces en el empezar a reconocerme yo como un espíritu, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es ser una persona espiritual? Y empezar a practicar en el comportarme, en el ser congruente, de reconocerme como una persona espiritual, independientemente de la religión que estén, comportarme como una persona espiritual en el mundo. Ahí es donde van a empezar a conocer realmente desde la experiencia y desde la vivencia, no solo al maestro, sino al gran espíritu, sino a Dios, Padre, Madre, al Padre de Jesús. Bueno, espero que les haya gustado. Seguir llevando, para seguir todavía un poquito más de temitas con estos muy interesantes. Que la paz del maestro esté con ustedes y que tengan muy bonito día.